Estimados estudiantes, la idea de los siguientes videos van a ser trabajar los textos de clase más en profundidad y dar pie a los encuentros virtuales, a la discusión sobre estos textos para co-construir el conocimiento. En la clase 2, como ustedes podrán ver en el cronograma, nos figura el texto de Pardo, algo hemos estado conversando, tienen una actividad de automonitoreo. El texto se denomina Verdad e Historicidad, el conocimiento científico y sus fracturas. La idea con este texto es que sea una introducción a lo que vamos a ver en la materia, como ya les estuve adelantando. Para pensar el texto de Pardo, lo que recomiendo es desglosarlo en dos sentidos o tratar de comprender en dos sentidos acerca de lo que es la ciencia, equivale a hablar del conocimiento científico. Por un lado lo podemos pensar en un sentido amplio y por el otro lado en un sentido restringido. Esa es como de alguna manera la propuesta en este texto de Pardo. Entonces, cuando pensamos la ciencia en un sentido amplio, necesitamos pensar en los paradigmas en ciencia. Ustedes van a encontrarse en el texto que hay tres grandes paradigmas: el paradigma premoderno, el moderno y el posmoderno. Yo se los pongo en la diapositiva como si fuese una línea histórica que de alguna manera es pensar el concepto de ciencia, es decir, de conocimiento científico a lo largo de la historia. Entonces, ¿cómo es que se produce conocimiento, o se accede al conocimiento, o se construye? Veremos en el contexto de cada periodo histórico, ¿no? Podríamos comenzar primero por definir lo que es un paradigma. Cuando hablamos de paradigma, lo que podríamos referir es a un autor denominado Kuhn, por ejemplo. Esto no está en Pardo, pero lo amplío un poco para entender cuando hablamos de paradigma qué estamos queriendo decir. Entonces, paradigma implica un conjunto de valores, de conocimientos, de métodos que son aceptados por la comunidad científica y que de alguna manera tienen un poder explicativo de algo, de algún cuestionamiento, algún interrogante que se ha planteado. Pero este concepto de paradigma implica que es dinámico, es decir, estos paradigmas no pueden llegar a precipitar una crisis al no explicar alguna determinada cuestión o al ya dejar de ser suficiente la explicación que dan de un determinado fenómeno, de aquello que se quiera estudiar o se ha estudiado. Entonces es importante entender esta idea de paradigma porque si bien entonces cuando hablamos de paradigma premoderno, moderno y posmoderno, estamos hablando de este conjunto de valores, de conocimientos y de métodos que estaban aceptados, validados, ¿bien? Aceptados, digamos, ¿no? Y en el caso del paradigma premoderno, lo que estaba aceptado en ese momento era el acceso al conocimiento, en el caso de la antigüedad, mediante la razón. Y en el caso del medioevo era mediante la fe. Se accedía al conocimiento que era dado por Dios de alguna manera. Entonces el medio era la fe. Están sin embargo agrupados dentro de este paradigma premoderno, con lo cual vale la pregunta de por qué razón Pardo o con qué lógica Pardo agrupa, ¿no?, estos dos periodos. ¿Por qué los agrupa? Y ustedes van a poder ver en la siguiente diapositiva que hay ciertas características que son compartidas tanto en la antigüedad como en el medioevo, que la idea de la Tierra como el centro del universo, denominado geocentrismo, esta idea de orden jerárquico también, de lo más perfecto a lo menos, bien, en el caso del medioevo fácilmente identificable, ¿no?, de Dios al ser humano, de lo perfecto a lo más imperfecto. Que existe un orden teleológico, que todo está orientado hacia un fin, hacia una causa, y la idea de finitud del espacio. Estas concepciones son centrales y por eso están agrupadas dentro de este paradigma premoderno para caracterizarlo
y más allá de la distancia, ya que esto de que el orden teleológico que está orientado hacia un fin, el fin es, en el caso de la antigüedad, es conocer la naturaleza, en el caso del medioevo es incluso el llegar a Dios, alfa y omega Dios, el fin, y así como el principio, el fin también será. Entonces, bajo estas concepciones, claro que aquel que pensaba distinto, en este caso era asesinado, ¿no? Perseguido por la Inquisición. Hay muchos casos, los que leyeron La psicología y su pluralidad en Teorías y Sistemas 1 es interesante porque allí más o menos están San Agustín y Santo Tomás como dos autores destacados epocales. Y también lo van a traer a Bacon, que estuvo más tiempo preso que fuera de la cárcel. Yo les digo esto para que puedan ir entrelazando incluso con otras materias y comprender dónde estamos parados, ¿no? Cuando estamos pensando de este paradigma premoderno que agrupa tanto la antigüedad como el medioevo, dadas estas 4 cuestiones que les nombré anteriormente, estas creencias que predominaban. Y hay una cuestión central a remarcar, que había una idea mucho más amplia de razón que la que se tuvo con posterioridad en el paradigma moderno, que luego lo vamos a ver cuando avancemos en la línea histórica. Y una cuestión también importantísima, para los griegos la metafísica estaba por encima del conocimiento sensible o empírico, con lo cual es importantísimo en la antigüedad, con las teorías de la alegoría o las teorías de las cavernas, en Platón estaba esta cuestión, ¿no? También ahí podemos ver este orden jerárquico de lo perfecto a lo menos imperfecto. Y para un griego hablar de lo perfecto era aquello que aludía al mundo de las ideas, ¿bien? Así que hay una desestima por la empiria, pero hay un gran énfasis en la razón. Bien, en el caso de, como les dije, el medioevo la razón estaba por debajo de la fe. Y si nos contextualizamos en este paradigma premoderno, hay una cuestión central a tener en cuenta, que es el concepto de doxa y episteme. Cuando ustedes van a ver en el texto que hay un cuadro, y cuando hablamos de doxa estamos hablando de la opinión, mientras que el episteme es lo identificado o equivalente a saber fundamentado. Tengan en cuenta que justamente epistemología viene de episteme, ¿no? Entonces quiere decir que estas ideas que están presentes en el paradigma premoderno de alguna manera están configurando en parte lo que se concibe hoy como ciencia, en parte digo. Bien, porque hay otras cuestiones a tener en cuenta. Como habrán visto, en la antigüedad se desestimaba lo empírico. Entonces, episteme va a ser análogo al logos, mientras que doxa va a ser análogo a lo que en los griegos denominaban mitos. Bien, ¿qué caracteriza al episteme? Que es un saber que es fundamentado, que requiere esfuerzo y reflexión. ¿Ven? Entonces acá hablamos de un saber fundamentado de manera lógica. Bien, el énfasis en la razón, que es sistemático, que pretende instalarse la verdad. Entonces acá está la búsqueda de la verdad. En contrapartida, en el caso de la doxa, lo que podemos ver es que se busca que sea creíble, pero no hallar la verdad. Acá hay una cuestión bastante importante a tener en cuenta entre la comparación de doxa con episteme, y que episteme también se caracteriza por ser crítico. En la doxa no es así. Bien, entonces la doxa es un saber que es no fundamentado, que se obtiene de manera espontánea, no hay sistema y no hay ninguna sistematización. Entonces es asistemático, transita en el ámbito de lo creíble y acrítico. Bien, entonces yo puedo ser creíble en algo que esté diciendo, pero no tener fundamentación. Bien, entonces un poco tenemos esta distinción que es importante saber. Entonces de ahí es como que de alguna manera esto configura como los antecedentes de lo que se conocería también como conocimiento vulgar y conocimiento científico, siendo la episteme la vertiente que subyace al conocimiento científico y doxa la vertiente que subyace a lo que se denomina como conocimiento vulgar. Luego, si avanzamos en la diapositiva, vamos a poder observar que en el paradigma moderno, bien, que si tuviéramos que situar por qué hay una transición de paradigma, de alguna manera hay
si se quiere, un quiebre o una crisis en el paradigma premoderno, donde ya no eran sustentables las respuestas dadas a las preguntas que se hacía el hombre, ¿no? Constantemente, yo digo, siempre nos hemos hecho preguntas, la humanidad a lo largo de la historia, y han habido distintas respuestas que se han elaborado, y conforme a cada periodo histórico habrán distintas respuestas, como estábamos viendo en el premoderno, por ejemplo, vimos cuáles eran. Un gran tema o un gran interrogante es de dónde venimos, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, algunos te dirían por creación de Dios, y otros responderían por el Big Bang o la evolución, con lo cual hay diversas respuestas. Lo cierto es que hay una transición de paradigma del premoderno al moderno, y hay dos cuestiones importantes: la caída de Constantinopla y el descubrimiento de América, como dos cuestiones contextuales que precipitan de alguna manera la transición de paradigma. O sea, había otro mundo, otro lugar, América, que había de alguna manera evolucionado independientemente de Europa, ¿bien? Con lo cual hay una cuestión de precipitación en cuanto a las preguntas, las respuestas que estaban vigentes en ese momento ante esas preguntas. Y en este periodo también es conocido como el Renacimiento, el renacer. Vuelve a cobrar fuerza la idea de razón, como estaba en la antigüedad. Se conoce el medioevo como un periodo de oscurantismo, donde de alguna manera justamente la razón había quedado en una posición por debajo de lo que era la fe, como un medio para conocer este mundo, para acceder al conocimiento, y se vuelve a retomar esta idea y cobra más fuerza en la modernidad. Y acá empieza a surgir la idea de la ciencia como un conocimiento superior y como un modelo de conocimiento. Cuestiones que van a pasar en este paradigma moderno, como pueden ver en el Power: la separación de esferas, periodo de secularización. Ya no todo queda centralizado en manos de la Iglesia, sino que va a estar por un lado la Iglesia y por el otro lado el Estado. Va a aparecer la burguesía, nueva clase. Y lo social y lo cultural, ¿no? ¿Por qué lo social y lo cultural? A veces yo recomiendo entrelazarlo, vincularlo con la materia de problemáticas sociológicas y antropológicas. ¿Cómo emerge la sociología y la antropología? A partir de la revolución industrial y el hombre, y entre comillas, hablo del descubrimiento de América cuando lo refiero, los pueblos originarios considerarían otra cuestión, ¿no? Dirían que es el último día de libertad de los pueblos, el 12 de octubre. Pero bueno, el punto es que la emergencia de la sociología y la antropología en tanto ciencias tienen su pie en toda esta historia, ¿no? Por eso la esfera de lo social por un lado y lo cultural. Lo social no es equivalente a hablar de lo cultural. La sociología surgió como una ciencia para poder estudiar a las sociedades y a, entre comillas, avanzadas, y por el otro lado la antropología para explicar las culturas en términos del otro lejano. Estaba como la cultura con mayúscula y estudiar al otro lejano, ¿no? Siempre desde la mirada eurocentrista. Un poco para problematizar esto, ¿no? Pero lo que me interesa que sepan del paradigma moderno es esta idea de separación de esferas y de ámbitos, ¿no? Entonces están lo social por un lado, lo cultural por el otro, la Iglesia por un lado, el Estado por el otro. Bien. Una cuestión, un ideal que predomina en este paradigma moderno es el ideal de la razón. Bien. Galileo decía: el mundo está escrito en caracteres matemáticos, ¿no? Hay una confianza, entonces, esto denota la confianza absoluta en el poder de la razón. Y en todo su implicancia, no solamente en lo cognoscitivo o lo cognoscible, sino también en lo empírico. Acá va a empezar a cobrar fuerza la idea de lo práctico, ¿no? Les dije, dos ideales importantes que no podrían faltar: es esto de hablar no solamente de la razón, la fuerza que cobra la idea de la razón o de la matemática, lo racional y lo matemático,
sino que justamente esto, lo racional y lo matemático, o sea, entender al mundo de esta manera implicaba que hubiera un conocimiento que fuera universal, o sea, que fuera necesariamente universal para todos, que valiera para todos, y por ende establecer una ética que tuviera una validez universal. Si nosotros pudiéramos de alguna manera analizar este mundo desde este orden racional matemático, ¿bien? Y también hay un gran énfasis énfasis en la creencia en el progreso social, que este progreso social sería consecuente del desarrollo científico. Importante tener esto en cuenta porque de alguna manera aquí en el paradigma moderno la ciencia de alguna manera nos iba a salvar a todos, iba a brindarnos las respuestas, y todo bien cuando se elabora una vacuna, cuando uno puede evidenciar curas a determinados malestares, pero ¿qué pasó cuando la ciencia que nos iba a salvar a todos de repente promueve la creación de la bomba de Hiroshima, Nagasaki y la destrucción que conllevaron? Con lo cual, ¿dónde está el progreso en este aspecto, bien, en esta historia, en esta parte de la historia? Con lo cual precipitó un quiebre, precipitó una crisis de este paradigma, la ciencia que nos iba a salvar a todos, este ideal de razón, de esta ética que fuera válida para todos, de alguna manera lejos de sanar, de curar, de traer bienestar, conllevó destrucción. Bien, entonces precipita una transición también de paradigma donde podemos ver que precipita. Acá hay toda una cuestión, ¿no? Porque se habla de un paradigma posmoderno, tardomoderno, tardío moderno, que todavía no se ponen de acuerdo, según lo que plantea Pardo en el texto, que no hay un acuerdo en tanto de si es una crisis de un paradigma o es un paradigma en sí mismo. ¿Por qué? Porque como ustedes podrán ver en el texto, en el paradigma posmoderno hay una caída de los ideales de la modernidad. Entonces ya no existen verdades universales, se empieza a hablar de un relativismo, ¿no? Entonces acá está la idea de no está lo necesario, necesariamente tiene que ser así. Hay contingencia también, ahí está el mundo de la posibilidad. Entonces, quizás esto podría pensarse en términos de si hay efectivamente una verdad, y lo subrayo con mayúscula, o hay verdades, ¿no? Entonces, porque la verdad siempre fue igual, es la pregunta que uno se hace parado dentro de lo que es la posmodernidad, o ha variado con los periodos históricos. Entonces la idea del contextualizar, de la visión ecológica, incluso la visión de la perspectiva de la interdisciplina, y no solamente la ciencia como una forma de expresión, sino también hay expresiones extracientíficas como podría ser el arte, ¿no? Entonces ya hay una cuestión de crítica, como les dije, y rechazo al ideal ético y el progreso social que estaba de alguna manera inherente a la ciencia. Incluso no solamente se podría pensar o problematizar en torno a la idea de progreso, ¿no?, ligada a ciencia, sino también en nombre del progreso científico, cuántas investigaciones se hicieron considerando realmente aspectos éticos o no. Se trabajaban muchas veces para estudiar con sujetos de estudio que eran prisioneros, padecientes, y entonces el punto sería si realmente esto es ético, no, en nombre de la ciencia, ¿no? Que pasaba mucho en la modernidad y en la posmodernidad se critica, ¿no? Entonces hay cuestionamientos fuertes en este periodo posmoderno a la ciencia y al cientificismo. Y entonces acá es donde se cierra el supuesto incuestionado de lo esencial y bondadoso del conocimiento científico, ¿no? ¿Bien? Entonces hay otras formas de racionalidad. Ese es un poco el punto que aparece en el paradigma posmoderno. Yo les dije inicialmente que íbamos a pensar ciencia en sentido amplio y sentido restringido,
Bien, el sentido restringido de la ciencia es cuando nos paramos puntualmente en la modernidad. Y voy a hacer un próximo video para plantear esta idea brevemente de las características del conocimiento científico. Y en el sentido que se entiende la ciencia, en el paradigma postmoderno, entonces es pensar que hay la verdad varía en función del periodo histórico en el que te encontrases. Entonces la propuesta es historizar, es contextualizar, historizar. En cambio, la modernidad es, de alguna manera, el modelo prevalente es el de las ciencias exactas. Adquirido también por las ciencias sociales este modelo. En un tiempo estaban ciencias exactas versus ciencias sociales. Después hubieron distintas clasificaciones en ciencia. Por un lado, las ciencias naturales, por el otro lado, las ciencias sociales. Lo cierto es que acá en el texto de Pardo ustedes se van a encontrar una nueva clasificación en ciencias formales, con lo cual si nosotros preguntáramos cuáles son las nuevas clasificaciones en ciencias, es importante tener en cuenta el cuadro que ustedes van a ver a continuación, que son ciencias formales y ciencias fácticas. Como sus nombres lo indican, formales viene de forma y fácticas vienen de factum, de hecho. Entonces, como pueden ver, hay criterios, ¿no? En la primera columna, en la primera fila podemos ver el objeto, ¿no? Un criterio de comparación entre las ciencias formales y las fácticas es el objeto. Y como les dije, uno puede deducir a partir de su nomenclatura qué significan. En el caso de las ciencias formales van a trabajar con formas, entes formales, o sea, entes ideales y signos que son vacíos de contenido. En contrapartida o en comparación con las ciencias fácticas, que se van a ocupar de estudiar, o sea, su objeto de estudio son los hechos, los procesos, ¿bien? Luego van a haber distintos tipos de enunciado. Como podemos ver, están por un lado los analíticos y por el otro lado van a estar los sintéticos. Los analíticos entonces dentro de las ciencias formales. Los analíticos son aquellos enunciados cuyo valor de verdad, o sea, cuya verdad uno la puede desprender de las premisas. Esto es la definición de analítico y de alguna manera, ¿qué quiere decir esto? Que no necesito recurrir a hacer una experiencia, o sea, a partir de la empiria, de comprobar si esto es así. Son tipos de enunciados lógicos. Yo sé que 2 más 2 es 4 y ya sé de antemano que aunque vaya a hacer distintas operaciones, 2 más 2 va a darme 4, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, el valor de verdad, por eso está vinculado con la fila que sigue debajo, si ustedes observan el cuadro, tipo de verdad, que es necesaria y a priori. Necesariamente 2 más 2 es 4 y de antemano yo ya lo sé, a priori, ¿no? El tipo de verdad ya la sé, a priori. En cambio, en el caso de los sintéticos, está en juego la contingencia, como pueden ver por debajo, el valor de la verdad, ¿no? Está, entonces, de los tipos de enunciados que se van a realizar son enunciados que van a tener que ser contrastables, es decir, que voy a tener que ver si esto se comprueba o no se comprueba para saber si es verdadero. Y la contingencia hace a las distintas posibilidades que uno puede tener y que pueden estar en juego y que gracias a la comprobación voy a saber cuál se cumple, por ende a posteriori sabré el valor de verdad. Luego, ustedes van a ver por debajo método, ¿no? La cuarta fila. Entonces, como les vengo diciendo y se desprende de estas ideas que venimos hablando, por ende el método va a ser la demostración lógica en las ciencias formales. ¿Ven? A partir de un enunciado puedo deducir los otros. En cambio, en el caso de la contrastación empírica, el método va a estar vinculado a la observación y la experimentación, en el caso de las fácticas. Bien, entonces por un lado podemos hablar de que en las ciencias formales va a estar más en juego la teoría y en el caso de las ciencias fácticas va a estar más en juego la contrastación empírica, la observación, la experimentación. Ejemplos de estas ciencias, la ciencia puede ser, en el caso de las ciencias formales, la lógica y la matemática. Bien, ahí están los entes vacíos de contenido en juego. Y las ciencias fácticas, vamos a tener las ciencias naturales y las sociales. La psicología, por ejemplo, la podríamos ubicar dentro de las ciencias fácticas. Estudian hechos, procesos, por ejemplo, los procesos psicológicos. Bien.
Bueno, esto es la primera parte entonces de Pardo.